Buenas tardes. Vamos a trabajar hoy el último de los vídeos que vamos a ver en cultura clásica, en este tema que estamos viendo, que es el de la literatura romana. Y hoy vamos a ver la historiografía. Si recordáis, la historiografía son, bueno, los métodos, las técnicas que utilizan los historiadores para poder, pues, explicar, interpretar lo que ha ocurrido en el pasado. Entonces, lo que vamos a ver aquí, en este caso, van a ser una serie de personas en la historia de Roma, tanto en la época republicana como en la época imperial, que van a hablar acerca de la historia de Roma, sobre su origen, sobre su desarrollo, y lo van a hacer siempre ensalzando la superioridad de Roma respecto al resto del pueblo. Es una historia que va a ser nacionalista, en la que Roma, como digo, va a ensalzar sus propios valores por encima de los demás y con la pretensión de que se conozca en el futuro todo lo que ocurrió en Roma, todo lo que se hizo bien y, bueno, en cierto modo a veces también lo que se hizo mal. Dependiendo del perfil de cada uno, pues vamos a ver interpretaciones o simplemente exposición de hechos. Bueno, comenzamos, si recordáis, con un personaje que es Catón, Catón el Viejo, del que ya hemos hablado cuando veíamos la oratoria, con una ideología muy conservadora, muy nacionalista. Él en su obra Orígenes va a intentar explicar pues el pasado de Roma, cómo Roma se crea, y lo va a hacer, como digo, con un interés nacionalista. Recordad que os decía que Catón era un ser complejo, que se dedicó, bueno, aparte de a la política, también pues a la agricultura, a la vida campestre. eh, Se enfrentó con su propia familia a causa bueno, de las compañías que tuvo y fue capaz de, bueno, dejar la moral a un lado para conseguir sus intereses y los métodos que utilizó pues no siempre fueron los más correctos. Fue el gran enemigo de Escipión el Africano, digamos, del héroe en las guerras púnicas, y fue el que promovió esa tercera guerra púnica que terminó pues aniquilando totalmente a Cartago. Bueno, otro historiador, podemos decir, bueno, no es la palabra más adecuada, pero bueno, otro de estos personajes que hay en Roma que van a hablar sobre los acontecimientos que están ocurriendo va a ser el propio Julio César, que luego será dictador, que será uno de los líderes en el último periodo de la República, uno de los principales líderes políticos que se conocen, una personalidad muy interesante que, bueno, ha llegado hasta hoy, a modo de, digamos, su memoria ha llegado hasta hoy. A modo de diario de guerra va a escribir comentarios acerca de la guerra de las Galias y comentarios acerca de la guerra civil que él eh, tiene contra Pompeyo. Es cierto que es una prosa muy ágil, muy rápida, bueno, en la que, bueno, pues demuestra pues su liderazgo político, su genio militar, su capacidad también para escribir, para transmitir. Recordad que decíamos que Julio César fue un personaje muy importante, que, bueno, formó parte del primer triunvirato, se impone, de hecho, a sus compañeros. Mm, bueno, vence las Galias, llega incluso a tomar ciertas partes de Britania. Bueno, él estuvo en Sevilla, de hecho, se cree que las murallas romanas que encontramos en Sevilla, en la ciudad de Hispali, fueron promovidas por él. De hecho, en el nombre de Sevilla originalmente está Julia, porque él es de la familia Julia. Bueno, el caso es que Julio César, bueno, va a ser asesinado por sus amigos más íntimos, de hecho por su propio hijo adoptivo, Bruto. Y bueno, muchas de las frases que él va a utilizar en estas propias obras, o que se dice que dijo, pues van a ser citas célebres que, bueno, hoy día se siguen utilizando. Por ejemplo, Alea y Acta es, la suerte está echada, que es cuando cruza el Rubicón, que era el río que demarcaba, digamos, la provincia de la que él procedía, en este caso, después de la guerra de las Galias, de la área cisalpina, cuando cruza hacia Italia, cuando cruza el Rubicón, demuestra que no está aceptando
lo que el Senado le está pidiendo y es una declaración de guerra. Entonces él dice, la suerte está echada, ya he cruzado el Rubicón, ya no hay marcha atrás. Después ya os digo, hay montones de citas muy célebres de él, como el Vine Videnci, también hay una muy curiosa, la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo. De hecho, él se divorcia, bueno, es una vida muy interesante. Él viudo de su primera mujer, se divorcia de la segunda, se casa una tercera vez y este divorcio de la segunda es porque, bueno, su mujer en unos cultos religiosos, pues ella era la responsable de que todo se hiciera correctamente y se coló allí en ese ritual que era única y exclusivamente para mujeres, se disfrazó bueno, un noble romano, se disfrazó de mujer y pudo acceder y participar. Y bueno, se le achacó eso. Entonces, aunque a su mujer no se le culpara, o incluso una mujer, bueno, no se le culpara directamente porque no lo había sabido en teoría, pues él toma la decisión de divorciarse porque dice que no solo debe ser honrada, sino también parecerlo. Y que había sido un escándalo que bajo su nombre no podía aceptarlo. Después, pues también hay otras que dicen, por ejemplo, mientras tenga algo que hacer, no habré hecho nada. Hay frases súper interesantes. Me gustaría que, bueno, que si pudierais la analizarais un poco. Bueno, aparte de Julio César, de sus comentarios de la guerra a las Galias y sus comentarios sobre la guerra civil, también tenemos a Salustio, que cuenta, por ejemplo, la conjuración de Catilina, ese levantamiento de Catilina contra Cicerón para intentar conseguir el cargo de cónsul. De Catilina ya hemos hablado cuando hablábamos, de hecho, del propio Cicerón, de sus discursos, las Catilinas, contra este personaje. Y también escribe acerca de la guerra de Yugurta. Yugurta es, bueno, en el norte de África, en Numidia. Bueno, las guerras que libró Roma contra Yugurta y aquí pues se hace una profusión muy grande de datos geográficos, históricos, militares. En este caso, Salustio es sobre todo un historiador que se va a dedicar a explicar más el personaje psicológico, es decir, la motivación psicológica que hay después de la toma de decisiones de los distintos personajes que hay. Entonces, muestra un punto de vista diferente. Bueno, además de ellos, pues tenemos también a Tito Livio. Tito Livio fue un amigo personal de Augusto y su protegido de Octavio Augusto y su protegido durante mucho tiempo. Escribe una obra enciclopédica que se llama Desde la fundación de la ciudad, que bueno, cuenta toda la historia de Roma, desde que se funda la ciudad, desde bueno, que Eneas llega y cuenta pues eso de los propios orígenes, Rómulo y Remo y la propia monarquía, lo que hacen los reyes etruscos y demás, lo que hacen la proclamación después de la República y qué ocurre en la República, hasta prácticamente la obra de Tito Livio va a llegar hasta el siglo I después de Cristo. Como digo, tiene un ánimo enciclopédico, es una obra muy larga, desigual, porque hay partes explicadas muy bien, otras no tanto, algunas con una profusión de detalles enorme y en otras pues mucho menor. Pero bueno, queda el interés, queda pues la propia forma de escribir, que es muy adecuada y muy acertada. Él habla de que la historia es Magister Vitae, que eso ha quedado Magister Vitae, que ha quedado digamos en el acervo popular, que la historia es una maestra de la vida, te enseña en lo que no te puedes equivocar, que ya has hecho en el pasado para que tu futuro, tu presente y tu futuro marchen mejor. Bueno, a él se le recuerda básicamente, por ejemplo, porque es el primer autor que hace ucronía. Ucronía es qué hubiera pasado si algo en la historia hubiera sido diferente. Entonces él, de hecho, esa primera ucronía es si Alejandro Magno en vez de conquistar hacia el este, hacia Oriente, contra los persas, hubiera conquistado hacia Occidente, hubiera conquistado hacia la península itálica, Hispania, ¿qué hubiera ocurrido? Entonces es algo, bueno, novedoso. Bueno, después también tenemos a Tácito. Tácito escribe dos grandes obras, la primera se llaman Los Anales y la segunda, bueno, sus historias,
que intentan continuar lo que Tito Livio había hecho, ¿vale? Lo que pasa que, pues, prácticamente un siglo después, va a tener digamos, una intención moralizante, es decir, de educar a las sociedades romanas, que en teoría habían perdido sus valores, con un tono pesimista, y de hecho es excesivamente par con palabras. De hecho, hay ciertas cosas que en dos frases te resumen 20 años de sucesos, prácticamente saltándose verbos. Es una escritura, bueno, complicada, excesivamente simple. Y aparte, bueno, de estos propios autores que escriben historias, tenemos también a dos biógrafos, es decir, personas que lo que van a hacer es contar la vida de alguien en concreto, lo que es una biografía de un género que no existía y lo van a poner en marcha dos biógrafos muy importantes. El primero es Cornelio Nepote, que es el primero, el creador de esta tipología, que escribe de Viris Illustribus, que sería sobre hombres ilustres. No nos han llegado todas sus biografías que se incluyen en esta obra, pero bueno, nos han llegado sobre todo los libros destinados a personajes extranjeros que habían destacado en la historia militar. De hecho, muy interesante que uno de los grandes enemigos de la historia de Roma, que era Aníbal Barca, pues reciba un libro por parte de Cornelio, pues, y donde se expliquen sus virtudes militares y de hecho se le defina como un gran militar, cuando era el enemigo público de Roma, aunque bueno, ya había fallecido, una parte de Aníbal, muchos más, ¿vale? Bueno, y después tendríamos, bueno, con un lenguaje coloquial, muy distendido y demás, por parte de Nepote. Y después tenemos a Suetonio, que primero fue amigo personal de Adriano y luego pues enemista con él. Se cree que por celos, bueno, la emperatriz, pues al parecer Suetonio tenía una buena relación con la emperatriz y Adriano puede sentir ciertos celos, al parecer, bueno, no sabemos hasta qué punto era una amistad simple o llegaron a más y si Adriano tenía razón o no tenía razón en apartar a Suetonio de su entorno, pero el caso es que así lo hace. Suetonio es el autor de La vida de los 12 Césares. Él en esta obra pues no va a opinar, simplemente va a hacer una explicación de todo lo que ocurre, de todo lo que ocurre, digamos, desde Julio César hasta los emperadores Julio Claudio y los Flavios, es decir, hasta el propio Domiciano, y va a explicar lo que ocurre en cada uno de sus imperios, pero ya os digo, explicando concretamente lo que ocurre, pero sin dar opiniones. Aunque sea lo más, digamos, lo más triste, la historia más triste, él no llega nunca a expresar una opinión, sino que simplemente lo denuncia. Entonces, la verdad que es un punto de vista también muy interesante. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por todo.